Si eres latinoamericano y piensas viajar próximamente a Europa de turismo o para quedarte a vivir, debes conocer cuáles son los países y los aeropuertos que son más estrictos con los viajeros procedentes desde América Latina. Y es que dependiendo de cuál sea la ciudad o aeropuerto, los controles migratorios pueden ser más estrictos unos que otros. Todo esto dependiendo de la normativa del país en cuestión y de los reportes de miles de viajeros que han indicado en cuáles sitios han tenido más problemas. Hoy sabrás cuáles aeropuertos tienen más controles, cuáles presentan mayor tasa de rechazos de ciudadanos latinos y cuáles reflejan mayor número de deportaciones. Por eso hoy veremos cuáles son los 10 aeropuertos europeos más estrictos con los latinos. 10. Aeropuerto Adolfo Suárez Barajas de Madrid en España. Este aeropuerto español concentra un mayor número de viajeros procedentes desde América Latina que buscan llegar a Europa. Es en España, en gran parte de ocasiones, el país de mayor tráfico aéreo para viajeros americanos, denominado como la Puerta de Europa. Y es que según cifras oficiales, el año pasado se registraron casi 3.000 inadmitidos en el aeropuerto de Barajas. Gente que tenía planeado viajar a Europa de turismo, pero que por diferentes motivos fueron rechazados en este aeropuerto. La mayoría de ellos eran latinoamericanos. Algunos de los países más afectados fueron Colombia, Perú y República Dominicana. Los principales motivos de denegación al viajar a España fueron la reserva de hotel no pagada, no tener el pasaje de regreso o no poder demostrar los recursos económicos suficientes en la cuenta bancaria. Una viajera mexicana reportó el mes pasado que al llegar a los controles migratorios el agente le preguntó a quién iba a visitar, a lo que ella respondió que a una amiga suya. De inmediato le revisaron el teléfono y al no contar con una carta de invitación expedida a la policía, fue retenida por unas horas y luego devuelta a su país. 9. Aeropuerto de Frankfurt, en Alemania. Este aeropuerto aglomera viajeros procedentes de todas partes del mundo. Cifras de la policía alemana indican que el año pasado hubo cerca de 1.300 inadmitidos en este aeropuerto. De los ciudadanos latinoamericanos particularmente se encontraron gente de Brasil, Perú y Ecuador. Algunos de los motivos de denegación de entrada a Europa a través de Alemania pueden ser, aunque no tan comúnmente, que revisen el equipaje y encuentren evidencia de una estancia prolongada. Si alguien dice que irá de turismo pero tiene mucha ropa en su maleta para un viaje largo, es un claro indicio de que va a quedarse de manera irregular. Las autoridades alemanas han estado muy prevenidas estos últimos años debido al flujo migratorio irregular. Personas procedentes de América Latina que viajan como turistas pero se quedan ilegalmente a trabajar. Expertos en viajes recomiendan no elegir Frankfurt como primer punto de llegada al viajar a Europa, pues si no sabes inglés fluido o un alemán básico tendrías problemas de comunicación y esto podría hacer que te deporten. Aeropuerto de Roma Fiumicino, en Italia. La policía italiana de frontera indica que en el último año cerca de 900 pasajeros procedentes de América Latina fueron rechazados. De estos, los países más afectados fueron Colombia y República Dominicana. Al ser Roma una ciudad tan turística y que el flujo migratorio allí sea tan fuerte, esto hace que los controles migratorios sean más estrictos que en otros países del continente, pues la policía debe asegurarse que ningún viajero represente un peligro para la sociedad. Muchas veces los agentes de control fronterizo ponen problema cuando un viajero no cuenta con un seguro médico internacional. Aunque esto depende mucho del tipo de agente que esté a cargo, lo mejor es evitar posibles problemas y tener este documento en caso de necesitarse. Y es que ya no solamente para cumplir con los requisitos para viajar a Europa, sino también para cubrir alguna eventualidad médica. Oscar, un viajero procedente desde Colombia, mencionó a través de redes sociales que al viajar a esta ciudad lo retuvieron durante unas horas, verificando un jarabe para la tos que él tenía dentro de su equipaje. Al final, aunque no lo devolvieron, sí le hicieron pasar un susto puesto que él no tenía receta médica para este producto. Lo mejor es evitar ese tipo de cosas y sacar una receta con un médico para el caso de los medicamentos. 7. Aeropuerto París-Charles de Gaulle, en Francia. Francia ha aumentado los controles migratorios, particularmente durante los últimos 8 años. Según cifras oficiales, el año pasado fueron inadmitidos unos 1.500 viajeros en este aeropuerto. Los latinos estuvieron en segundo lugar después de los africanos. Algunos de los filtros migratorios más usados en el aeropuerto Charles de Gaulle son preguntas sobre hospedaje, interrogatorios a personas que viajan solas o revisiones exhaustivas de equipaje cuando el viajero tiene más de la cuenta. Francia muchas veces es un país de paso para viajeros que van hacia otras partes de Europa para emigrar sin papeles y eligen este país por pensar que los filtros son más fáciles.
Hay que anotar que al ser un país tan turístico, los agentes fronterizos están capacitados para detectar posibles intentos de inmigración irregular y de esta manera encuentran incongruencias en el itinerario de viaje. Una viajera de Ecuador explicó que para viajar a Europa, pasando por Francia, sacó una reserva de hospedaje por un mes, pero solamente pagó las 3 primeras noches. Esto representó un problema, pues al no tener toda la reserva debidamente pagada, los agentes fronterizos supusieron que ella tenía intenciones de quedarse ilegalmente. Aeropuerto de Ámsterdam Schiphol, Países Bajos. Cifras del gobierno de este país indican que el año pasado fueron deportados cerca de 1.200 pasajeros de origen latinoamericano. En su mayoría, los más rechazados fueron de países como Perú, Brasil y Venezuela. Los filtros migratorios en Ámsterdam van enfocados hacia la verificación de un arraigo suficiente de los viajeros a su país de origen. En ese sentido, no poder demostrar vínculos familiares o laborales en su país y al mismo tiempo intentar viajar a Europa como turista es una alarma bastante fuerte para las autoridades de ese país. Algunas de las preguntas que se hacen en migración son, por ejemplo, ¿cuántos recursos económicos tiene en el banco? ¿En qué trabaja en su país de origen? E incluso revisión del historial de viajes. En muchos casos se han sorprendido a viajeros centroamericanos queriendo viajar a España, pero haciendo escala por Países Bajos. Estos viajeros fueron detenidos por las autoridades debido a que tenían reserva de hotel falsas o no pagadas. Aunque no es común, una mujer de origen peruano indicó que al viajar a Ámsterdam, la policía le pidió demostrar sus recursos económicos, a lo que ella mostró sus extractos bancarios. Sin embargo, los agentes fronterizos le solicitaron demostrar dinero en efectivo, cosa que ella no tenía. Esto fue motivo suficiente para ellos para deportarla. 5. Aeropuerto de Zúrich, Suiza. Los controles en Suiza son muy estrictos, a veces hasta más de la cuenta. En este aeropuerto la verificación por migración irregular no es tan frecuente, en este caso es más para evitar el tráfico de drogas. Su gobierno indica que el año pasado se detuvieron y deportaron más de 700 personas procedentes desde América Latina. Los países más afectados fueron, entre otros, República Dominicana, Bolivia y Chile. Aquí los controles a los latinos se centran mucho en sus maletas para evitar que transporten consigo sustancias ilegales. Por eso es muy importante tener cuidado al pasar por este aeropuerto al viajar a Europa, pues con la más mínima sospecha tu viaje podría verse afectado, aunque no estés haciendo nada malo. Los suizos en este punto aéreo revisan las maletas con mayor precaución dependiendo del país de procedencia del viajero. En muchos casos incluso también los alimentos. Por eso un consejo muy útil es procurar no llevar alimentos si vas a entrar por Suiza. Javier, un viajero procedente desde Colombia, dijo en sus redes sociales que la policía, al saber que este venía de un vuelo procedente desde Bogotá, lo metió en un cuarto de interrogatorios y lo sometieron a una inspección de más de 4 horas buscando si traía drogas. Por eso es importante llevar solamente el equipaje necesario y no llevar comida. 4. Aeropuerto de Bruselas, Bélgica. La Policía Federal belga informó que el año pasado unos 620 latinoamericanos fueron inadmitidos en este aeropuerto al viajar a Europa. En muchos de estos casos, las autoridades inspeccionaron hasta los dispositivos electrónicos de los viajeros. En estos incluyen fotografías, conversaciones, historial de búsqueda y hasta videos como podcast. Daniela, una viajera procedente desde Santiago de Chile, dijo que cuando la policía en Bélgica le revisó su teléfono celular, encontró conversaciones suyas con terceros que pudieron haber sido mal interpretadas. Las autoridades entendieron por el tono de los mensajes que la mujer pretendía quedarse a trabajar de manera ilegal en Bruselas. De los aeropuertos en Europa, Bélgica es de los que más filtros migratorios impone a los latinoamericanos. Bélgica, aunque es un país pequeño, cuenta con una cantidad de recursos considerable para invertir en tecnología de seguridad aeroportuaria, por lo que a las personas que intentan emigrar de manera irregular y pasan por este aeropuerto son sorprendidas muy fácilmente. 3. Aeropuerto Londres Heathrow, en Reino Unido. Cifras de UK Border Force indican sobre unas 5.800 deportaciones de ciudadanos latinoamericanos durante el año pasado, siendo países como Brasil, Colombia y Ecuador de los más afectados. Este país, por estar fuera del espacio europeo Schengen, cuenta con filtros diferentes a los de otros países de la región. En ese sentido, podría resultar que los interrogatorios acerca del motivo del viaje puedan ser más extenuantes. Algunas personas en redes sociales indican que han sido inadmitidas por responder cosas como «solo vengo a conocer» o «quiero ver cómo es vivir aquí». Aunque para viajeros de otras partes del mundo no hay tantos filtros migratorios, las políticas del Reino Unido son más estrictas con los latinos hoy en día. En este país, sobre todo, es muy importante saber hablar inglés para poder comunicarse con los oficiales de inmigración del aeropuerto.
no saber el idioma puede acarrear serios inconvenientes. 2. Aeropuerto Humberto Delgado Lisboa en Portugal. El CEF reportó que en el último año fueron rechazados unos 3.800 viajeros latinoamericanos, la mayoría procedentes desde Brasil y Bolivia. Pese a que Portugal y Brasil cuentan con lazos históricos fuertes y usan el mismo idioma, esto no es impedimento para que los ciudadanos del país sudamericano no estén exentos de cumplir con los requisitos de viaje. Lisboa es considerado como un buen destino vacacional dada su situación geográfica en el Atlántico y su cercanía con el continente americano y ubicación en el europeo. Esto hace que mucha gente, sobre todo del Caribe, use Lisboa como lugar de paso para emigrar a otros países como España o Italia. Sin embargo, las cifras de inmigrantes ilegales procedentes desde Latinoamérica durante los últimos años se han disparado, activando las alarmas migratorias en los aeropuertos. 1. Aeropuerto de Barcelona El Prat, España. Barcelona es de las ciudades más importantes en Europa en materia de turismo. Anualmente entran a España por esta ciudad cientos de miles de turistas de todas procedencias, por ello los filtros migratorios son cada vez mayores. Aunque haya turistas de todas partes, especialmente europeos, los viajeros procedentes desde América Latina son especialmente revisados, pues hay una alta probabilidad de que vengan a este país no de turismo, sino a quedarse a vivir de manera irregular. Y es que cifras oficiales indican que el año pasado más de 3.200 latinoamericanos fueron rechazados al intentar entrar a España a través de este aeropuerto. Este aeropuerto junto con el de Barajas en Madrid presentan altas tasas de denegación de viajeros latinos. Aquí se revisa todo tipo de cosas, requisitos de viaje, equipaje, historial del viajero y prevención de tráfico de drogas. Algunos de los motivos más frecuentes de denegación de entrada son carta de invitación no válida, fondos insuficientes o contradicciones con el itinerario de viaje. Una viajera procedente desde Guatemala indicó que la deportaron de este aeropuerto porque la carta de invitación que su primo le envió no estaba legalizada con la policía. Este aeropuerto en Barcelona es un sitio muy estricto con los viajeros latinoamericanos, por eso hay que tener especial cuidado en este lugar y contar con todos los documentos en regla. Pero cuéntame en los comentarios, ¿has vivido alguna experiencia parecida en algún aeropuerto de Europa? Déjame saber tu opinión. Y hasta aquí llegó este video, espero que te haya gustado, que te haya servido y que te haya sido de utilidad. No olvides compartirlo con tus amigos, dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso fue La Voz de Hispanoamérica y nos vemos en una próxima ocasión.